Da la sensación de una ciudad sitiada. ¿Asediada por los griegos tal vez? Los indicios sugieren que la ciudad fue saqueada y arrasada. Pero la fecha está equivocada. Cuando cayó esta Troya, Grecia estaba sumida en el caos, incapaz de organizar una guerra exterior. ¿Fue alguna de estas ciudades la Troya de Homero? Los indicios arqueológicos dicen que no, pero existe otra pista sobre el suceso más misterioso de aquella guerra legendaria. Según la leyenda, los griegos construyeron un caballo de madera, escondieron en su interior a sus mejores guerreros y fingieron la retirada. Los troyanos tomaron el caballo por un regalo de los dioses y lo metieron en la ciudad. De noche los guerreros salieron de su escondite, abrieron las puertas de Troya y el ejército griego asaltó la ciudad. Pero para los griegos el caballo era algo más que un animal. Representaba la presencia de un dios en la tierra, Poseidón, dios de los terremotos. ¿Era el caballo de Troya el símbolo poético de que Poseidón sacudió Troya con un terremoto, dejando pasar a los griegos por sus potentes murallas? ¿Pudo ser la magnífica Troya 6 escenario de la guerra de Troya de Homero? Solo es una teoría, pero el caballo de Troya sigue siendo un secreto militar. Lo más interesante del caballo de Troya es que se ha convertido en ejemplo de ardid en la guerra, aplicado con un éxito espectacular. E imagino que inspiró directamente muchos episodios similares en la historia. A estos niños les enseñan una leyenda militar del siglo XX. La invasión de Normandía el día D, en 1944. Los sucesos bordados en este enorme tapiz rinden tributo a la organización y planificación militares modernas. Y eso que, al igual que los griegos, los aliados basaron su éxito en un caballo de Troya. Norte de Francia. En el último año de la Segunda Guerra Mundial, este litoral era tan inexpugnable como los muros de Troya. Hitler esperaba una invasión aliada e hizo de Francia una fortaleza. Hitler quería levantar una especie de muralla alrededor de toda Francia para que fuera impenetrable. Quería convertir a Europa en un verdadero castillo que habría que asediar. Y se dio cuenta de que el Canal de la Mancha sería como un gran foso muy difícil de cruzar. El nombre en código de la operación para romper la fortaleza europea era Señor Feudal. Desde su cuartel general en el sur de Inglaterra, el general Eisenhower la planeaba a fondo. Estudiar el terreno, examinar la distancia, la dificultad, la dimensión y la seguridad. Averiguar cómo eran las defensas alemanas, cómo estaban desplegadas sus tropas y cómo atacar las playas del norte de Francia fue una obra maestra de organización y valor. A la caída de la noche, los comandos se deslizaron hasta la costa enemiga para cerciorarse de que la arena soportaría el peso de los tanques aliados. La BBC pidió a sus oyentes fotos de vacaciones para que los cartógrafos aliados pudieran levantar planos detallados del terreno de la invasión. Y la resistencia francesa espió los búnkeres y nidos de ametralladoras alemanes. En Huyeran, un pueblecito cerca de Caen, vivía un anciano que había combatido en la Primera Guerra Mundial. Estaba ciego. Los alemanes lo conocían bien. Le dejaban pasear por la playa como de costumbre. Llevaba bastón y le guiaba un niño pequeño de 7 u 8 años. El crío le describía todo lo que veía. Por la noche, el ciego repetía a su mujer cuanto le había dicho el niño. Ella preparaba el informe y lo enviaba a Londres. Espiar el campo de batalla solo era parte del plan.
Para que los aliados consiguieran tomar las playas normandas, tenían que pillar desprevenidos a los alemanes. Planificación moderna combinada con un antiguo saber. Si piensas atacar cerca, finge que lo harás lejos. Si vas a atacar lejos, finge que lo harás cerca. En Bletchley Park, en plena campiña inglesa, los decodificadores ingleses escuchaban los mensajes de radio alemanes. Tenían una máquina, un ordenador llamado Coloso, que leía las órdenes secretas del propio Hitler a sus tropas. Sabían que los alemanes esperaban una invasión, y que la esperaban donde no era. El plan aliado consistía en transportar un gran número de soldados y material unos 150 kilómetros por el Canal de la Mancha hasta Normandía. Pero los alemanes creían que americanos, británicos y canadienses tomarían un camino más corto hasta Calais. El truco estaba en conseguir que los alemanes llegaran a la conclusión equivocada. El alto mando británico estaba convencido de que si los alemanes sabían de antemano dónde desembarcarían los aliados, la operación fracasaría. Así que urdió un complejísimo plan de desinformación. Los aliados construyeron un caballo de Troya, una ilusión de que las tropas se concentrarían donde los alemanes esperaban, enfrente de Calais. Esto supuso construir falsas instalaciones, claro. Un sinfín de tanques de contrachapado y de cartón. Falsos aeródromos protegidos con baterías antiaéreas auténticas como si fueran de verdad. El resultado fue que los aviones de reconocimiento alemanes que conseguían pasar sobrevolaban el ejército fantasma. Por supuesto, los aviones de reconocimiento que penetraron más al oeste, donde estaban concentradas las fuerzas aliadas de verdad, eran derribados. Camiones radio recorrían campos vacíos enviando señales que sugerían la presencia de miles de soldados. Sabían que los alemanes las interceptarían. Y para completar el cuadro, la Operación Doble Cruz. Desde el interior de la propia Inglaterra, los alemanes recibían mensajes de espías que habían infiltrado años antes, solo que ya no eran sus espías. Cada vez que se capturaba a un agente, era llevado a la prisión de Wandsworth, donde se le planteaba una lección muy básica. O le ejecutábamos o trabajaba para nosotros. Alguno de ellos optó por la ejecución, y así se hizo. Pero el resto se pasó con nosotros. Enviaban sus mensajes desde la celda, con un tipo que les apuntaba con una pistola metafórica y les mandaba decir esto o aquello. Y claro, enviaban desinformación. Y todos le decían a Adolfo Hitler lo que quería oír, que la invasión se haría por Calais. A medida que se acercaba el día D, miles de soldados aliados se concentraban secretamente en el sudoeste de Inglaterra, dispuestos a cruzar a Normandía, mientras la inteligencia alemana cartografiaba la posición de las unidades aliadas en la costa sudeste. También hubo que asegurarse de que los alemanes no observaran la actividad del sur de Inglaterra. Por ejemplo, insistieron en teñir de caqui todas las toallas del ejército británico, que eran blancas, porque eran visibles para un avión enemigo en misión de reconocimiento. Día D, 6 de junio de 1944. Los alemanes estaban mirando donde no era. En cosa de segundos se produjo una tremenda explosión. Creímos que caían sobre nosotros, pero esos grandes proyectiles caían en el interior, sobre los soldados alemanes. Las tropas estaban saltando y me dije, pobres diablos, espero que lo consigan. No me decidía a saltar del barco porque me parecía suicida. Había gente a 30 metros de nosotros, en casas y hoteles, disparándonos con ametralladoras. Corrimos por toda la playa con ese ruido infernal. Fue aterrador. Los cadáveres de soldados canadienses se amontonaban en la orilla. El día D abrió el camino hasta Berlín y hacia la victoria aliada en Europa.
Fue una operación tan bien planeada, un caballo de Troya tan fácilmente aceptado, que los alemanes se negaron a verlo venir. El día antes del desembarco del día D, se envió un mensaje especial a la resistencia francesa que los alemanes tendrían que interceptar a la fuerza. Efectivamente, un joven oficial así lo hizo y fue a ver a sus superiores diciendo: miren, en este mensaje dice que los aliados invadirán mañana. Es un mensaje radiado por la BBC. ¿Qué les parece? Y el comandante dijo: no sea absurdo, ningún gobierno transmitiría sus intenciones por la radio nacional. Es un disparate. Así que la única persona que podía convencer a los alemanes de que el día D estaba a punto de llegar y que les habría permitido concentrar sus fuerzas, no pudo hacerse escuchar. Tácticas elaboradas, juegos de engaño, secretos de la guerra. Pero el éxito militar no depende solo de astutas maniobras, sino también de armas inteligentes.